Esto es La Dosis Diaria, la dosis precisa de información con Manuel Yáñez. Empezamos. ¿Cómo le va? Yo soy Manuel Yáñez y esta es La Dosis Diaria, donde nos encanta saber que nos escucha, saber que quiere saber las noticias más importantes en el planeta Tierra, sabe que puede darnos su opinión, platicar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, estamos en Facebook como La Dosis Diaria X, estamos también en nuestro sitio de internet en ladosisdiaria.net. Búsqueme a mí también en LinkedIn, ahí tengo muchos amigos, soy Manuel Yáñez. Y también ya sabe que puede escucharnos cuando usted tenga un tiempo disponible a través de las plataformas para escuchar podcasts. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google. Donde usted escuche su podcast favorito, ahí estaremos. ¿Y qué le parece si empezamos con las notas más importantes que usted leerá, verá y escuchará en los principales medios informativos? Arrancamos. Continúan los estragos del paso del huracán Lidia. En Puerto Vallarta siguen las fuertes lluvias. La Unidad Estatal de Protección Civil dijo ayer que se desbordó el canal pluvial de la colonia Gaviotas, mientras que el arroyo Camarones y el que baja de la Piedrera también se salieron de su cauce, al igual que el arroyo La Floresta. Vimos en redes sociales varios videos en los que se observan vehículos que son arrastrados por la corriente, e incluso yo vi uno que al parecer era no sé qué marca, creo que un Sentra, del que debieron escapar dos mujeres saltando desde las ventanillas. Otro video muestra la forma en que varios pasajeros de una unidad de transporte público debieron salir por la puerta trasera, pero sosteniéndose apenas de una cuerda que alguien amarró al otro extremo para que no fueran arrastrados por la fuerza del agua. El Boulevard Francisco Medina Asensio, que es una de las vialidades más importantes allá del Puerto Vallarta, el agua superó el metro de altura y fue hasta por ahí de alrededor de las 11 de la noche que la mayoría de las vialidades afectadas por fin comenzaron a normalizar la circulación vehicular, pero dejó graves daños por inundaciones por las fuertes lluvias en Jalisco y en Nayarit el paso del huracán Lidia. Y bueno, no hay fondén. Así que ahora no sé qué tengan que hacer los gobiernos de esos estados, pedirle fondos al gobierno. De alguna manera debe apoyar el gobierno porque hay muchas cosas que reconstruir en Jalisco y en Nayarit. Ayer salió un reporte de la propia Fiscalía General de la República, ese organismo que comanda Alejandro Gertz Manero, este hombre que no sabemos cómo se encuentra de salud. No se le ha visto recientemente y se le ha pedido al presidente un reporte y en su caso una sustitución, pero bueno, el tema es que salió un reporte de la Fiscalía General de la República y se dejaron de cumplir, fíjese usted, se dejaron de cumplir 50% de las órdenes de aprehensión obtenidas durante el 2022. Se giraron alrededor de 17.174 carpetas de investigación. Se obtuvieron órdenes de aprehensión en 8.324 de los casos. Se logró esta orden de aprehensión y en 8.850 no se contó con ningún arresto. Algunos de las personas que cuentan con órdenes de aprehensión pero han evitado su captura en los últimos 6 años, estamos hablando de lo que ha ocurrido en lo que va del sexenio de López Obrador. Por ejemplo, está el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está Karime Macías, quien es la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, lo recuerda, él sí está preso, y Tomás Herón huyó de la justicia y por eso no lo han podido arrestar. Hilda Lozoya Austin, la hermana del exdirector de Pemex, y Carlos Treviño Medina, quien fue también exdirector de Pemex, son algunas de las personas que no han podido ser detenidas. Un especialista en temas de seguridad y justicia, un señor que se llama David Saucedo, dice que la no ejecución de las órdenes de aprehensión es un tema que tiene que ver con la falta de presupuesto. Hay menos personal que está en funciones, que está trabajando, que está llevando a cabo estos
estas órdenes de aprehensión. Y por otro lado dice también que se ha usado a la Fiscalía General de la República para hacer golpeteo político y eso distrae de sus operaciones habituales. El tema es que la Fiscalía General de la República, en lo que va del sexenio, ha dejado sin cumplir el 50% de las órdenes de aprehensión que ha generado la justicia federal. Mientras no nos queda claro si Rocío Nale, la secretaria de Energía, va a dejar su cargo o no para competir por la gubernatura de Veracruz, hecho que ya anunciaron y que se dijo con bombo y platillo, pero esta semana han guardado silencio. Bueno, pues resulta que el INAI ya ordenó transparentar el dinero invertido en Dos Bocas. Recordará usted que no querían que el INAI pudiera sesionar y yo me imagino que una de las razones es esta, porque no se quieren transparentar las cosas que han ocurrido en los gastos de las magnas obras de este sexenio. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, le ordenó a la Secretaría de Energía informar sobre el presupuesto anual asignado a la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Asimismo, la Secretaría deberá entregar los reportes correspondientes al ejercicio de esta obra. A través de un comunicado, el Instituto de Transparencia, el INAI, señaló que los consejeros determinaron que la Secretaría sí cuenta con la información sobre el presupuesto asignado a dicha refinería y de cómo fue aplicado, cómo se llevó a cabo y cómo fue el ejercicio de este presupuesto, porque se localizó información en fuentes públicas oficiales. Para evidenciar el logro de las metas trazadas y el manejo responsable de los recursos públicos, resulta imprescindible rendir cuentas sobre los avances y también el presupuesto que se ejerce en proyectos, sobre todo estos tan relevantes. También habría que saber cómo se gastó el dinero del Tren Maya, el dinero del AIFA, y esto con el fin solamente de comprobar que está bien aplicado. ¿Por qué se ha gastado en Dos Bocas más del doble, casi el triple de lo que estaba presupuestado originalmente? ¿Cómo se aplicó este presupuesto? Que es un dinero pues que aportan todos aquellos que pagan impuestos en México y pues quisiéramos saber cómo fue aplicado, por qué creció tanto el presupuesto y en qué se gastó. Blanca Lilia Ibarra Cedeña es la comisionada presidenta del INAI y dice que es relevante saber cuánto se gastó en Dos Bocas. Vamos a ver si el presidente permite que se revele esta información o si, como ha hecho desde sus segundos pisos, ¿se acuerda? Guarda la información por 20 años para que por el momento no se sepa cómo se aplicó el gasto. Al tiempo vamos a ver qué sucede. Habíamos dado ya la gran buena noticia de que en Texas habían abierto ya los pasos que habían cerrado en Eagle Pass, que los camiones de transporte podían avanzar nuevamente y ahora se da una nueva noticia. Dicen que en el estado de Texas se van a volver a instalar los retenes en el cruce con Nuevo León, a pesar de que ya había un acuerdo con el gobernador Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Pues ahora dicen que se van a reinstalar. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga informó que a 2 días de reabrirse el puente Córdoba-Las Américas, los agentes tejanos reinstalaron retenes para realizar revisiones a camiones mexicanos, ahora en la salida del puente Colombia, en la colindancia con Nuevo León. De forma unilateral, indicó la Canacar, mediante un comunicado, ahora llevan a cabo revisiones exhaustivas. Esto pese al acuerdo, como le platico, que habían hecho el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Samuel García, porque recuerde que se detenían horas los camiones y la carga, sobre todo si era perecedera, pues corría gran riesgo de perderse, y entonces llegaron a este acuerdo. Sin embargo, la Canacar, esta Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, dijo que esta nueva medida provocará aumentos en los rezagos de exportaciones que superan las 20,000 unidades con un valor comercial de más de $2,000 millones. Esto es causado por el problema de la migración. Se hacen estas detenciones en los retenes para ver que no se esté traficando con personas, que las personas no quieran migrar hacia Estados Unidos metidos en estos camiones de carga. Y esto, como le he dicho ya durante varias semanas, este problema migratorio es una crisis humanitaria y se está convirtiendo además en una crisis económica y financiera para México. En temas internacionales hay que hablar de este tema de la guerra de Medio Oriente. Israel le acaba de pedir un poco más de 1.100.000 habitantes que están en la franja de Gaza del lado palestino que evacúen hacia el sur
Pero esto dice la ONU que es imposible evacuar en ese terreno tan reducido a más de 1 millón de personas. Sin embargo, el ejército de Israel advirtió que las personas que viven al norte de Gaza deben ir hacia el sur, porque ya va a iniciar la incursión con tropas a pie y deben salir de esta región los habitantes palestinos de la región de Gaza. En los próximos días, las fuerzas continuarán operando en forma significativa dentro de la ciudad, y la ONU dijo haber sido informada por sus oficiales de enlace con el ejército israelí que toda la población de Gaza deben trasladarse al sur en las próximas 24 horas. La ONU ha censurado tal orden, afirmando que es imposible que los civiles puedan evacuar. Le digo que las Naciones Unidas consideran imposible que se produzca tal traslado sin consecuencias humanitarias devastadoras, porque pues no solo es que se vayan de sus casas, sino a dónde van a llegar, cómo se van a alimentar, cómo van a llevar agua. Y sin embargo parece ser que Benjamín Netanyahu ya tomó la decisión y ya están las tropas. 300,000 unidades están ahí en el frente en Gaza, dispuestas a entrar a la franja de Gaza del lado palestino. Pide el ejército israelí para evitar muerte de civiles que evacúen, y sin embargo se ve muy difícil que las personas puedan evacuar a tiempo. Y no me lo va a creer usted, pero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que una operación terrestre israelí en Gaza sería un problema debido a los riesgos de utilizar equipo militar pesado en zonas civiles. Dijo Vladimir Putin en una cumbre que hubo en la Comunidad de Estados Independientes celebrada el día de hoy. Dijo: entendemos lo que es, por decirlo de forma semiprofesional, utilizar equipos pesados en zonas residenciales es una tarea difícil, está cargada de graves consecuencias para todas las partes. Esto dijo: llevar a cabo estas operaciones sin equipo es aún más difícil. Lo más importante es que las pérdidas entre la población civil serán completamente inaceptables. Casi 2 millones de personas viven ahí, dice Vladimir Putin, cuando cínicamente él invadió Ucrania, él metió tanques y equipo armado a zonas civiles, ha matado a cientos de personas en el territorio de Ucrania, y ahora levanta su dedo juzgador y dice que será inaceptable que haya pérdidas civiles en la franja de Gaza. Así el cerebro de Vladimir Putin, así funciona. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa, descansamos de estas notas tan intensas? Ya estamos aquí con Jaime García, el analista político de alto nivel, para hablar de temas de política nacional. Regresamos. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Jaime García, el analista político más importante, cuando menos aquí, de la Dosis Diaria. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Manuel, buen día quien nos escucha. Pues, ¿cómo vamos con la Ciudad de México? ¿Ya tenemos candidatos? ¿Ya tenemos a López Obrador listo para la unanimidad del partido? Pues ya hay, hoy se darán a conocer los resultados de la encuesta que realizó el partido Morena, o de las distintas encuestas que realizaron. ¿Cuál es, digamos, la siguiente etapa? Pues que quedarán definidos ya, más allá de todos los que se hayan inscrito, pues quedarán definidos quiénes son los más conocidos. Hay una serie de reactivos ahí que también en voz del presidente del partido Morena, Mario Delgado, dijo que se iban a ponderar. En fin, es como la siguiente etapa en lo que se van dando los acomodos políticos, las negociaciones, quién aporta más, quién aporta menos, quién puede llevar más inversión a las campañas, quién garantiza tener mayor cobertura territorial. Sabemos que este es un proceso, es parte de un procedimiento, de un modelo que intenta implementar el partido del presidente, con todos sus asegúnes, con todo lo que ya sabemos que ocurre en el Inter, pero digamos que pues va avanzando
esta idea de que hay una sumatoria de encuestas entre determinados perfiles y a partir de esas encuestas, en voz del presidente, el pueblo decide quiénes serán los que abanderarán las distintas entidades federativas por parte de los que todavía hoy en muchos lugares se consideran como el cambio. Hay algunas entidades en donde pues está más que, no te diría definido, pero está muy encaminado hacia una figura. El presidente lo dijo hace un par de semanas, si mal no recuerdo, hace una semana. El caso de Veracruz es el que me parece que está definido con mayor claridad. Será la secretaria de Energía, Rocío Nale, quien sea la candidata a gobernadora en esa entidad. Hay casos como Jalisco. Jalisco es un caso, pues te diría como arquetípico de lo que implica la capacidad de purificación de Morena y del presidente. ¿Por qué? Pues porque hay un personaje ahí de apellido Lomelí, quien parece ser que es el más avanzado en la preferencia, y entre comillas preferencia, de los votantes y de los electores y los participantes en el partido Morena. Grosso modo, ¿quién es este señor? Pues es quien era dueño o quien es dueño de algo que se llama Fármacos Especializados. Fármacos Especializados es una empresa, un laboratorio y una distribuidora que participó ampliamente de los esquemas de terciarización de servicios con el sector salud durante los sexenios pasados. ¿Qué ocurría grosso modo? Pues había laboratorios que surtían a las instituciones, que surtían a los hospitales de esas instituciones, pero por fuera recibían una cantidad de dinero en efectivo para comercializar esos mismos medicamentos por otras vías, en otras farmacias, repartían dinero a los funcionarios, nunca había medicamentos, y entonces digamos que Carlos Lomelí era uno de los participantes de ese esquema de terciarización. Pues obviamente después se hizo morenista y un poco como cuando alguien se convierte en religión, ¿no? En automático queda purificado. Fue producto de todo un escándalo a principios de sexenio en la cruzada del presidente por normalizar la distribución de medicamentos. Incluso fue vetado por la Secretaría de la Función Pública, pero hoy, como dicen, la paciencia corona reyes, y está pues en la lista y en camino para ser candidato en Jalisco. Y así por el estilo, en muchos estados pues hay perfiles que de pronto uno se encontraba antes en la oposición al presidente, levantándole la mano a Xóchitl Gálvez, y quizá ahora puedan pues aspirar a acomodarse en algún huequito que Morena les provea. Entonces, pues eso va a quedar definido hoy. Vamos a ver cuáles son los nombres que quedan finalmente para que puedan avanzar a la siguiente etapa, un poco como en programa de los días domingos que vimos tú y yo durante muchos años. Siempre en domingo, siempre es lo mismo. Con Chavero, vamos a ver quién avanza a la siguiente etapa, ¿no? Oye, me llama la atención Jalisco. Este hombre Lomelí, se ve que como pasó con Bartlett, ¿verdad? Si llegas con la cartera llena, eres bienvenido a Morena porque le vas a invertir a la campaña. Pero ¿dónde queda el papá del Checo Pérez? También él dijo que quería ser gobernador de Jalisco. Rocío Nale tenía problemas por algo de la Constitución, no podía ser ella candidata, pero supongo que esas ya lo están planchando. Y bueno, son 20,000 cargos entre gubernaturas, que son las 9, si incluimos a la Ciudad de México, y senadurías, diputaciones federales, locales, 20,000 puestos, que veremos si hoy ya nos definen todas estas candidaturas. Sí, en el caso de, no que no puedan ser muy conocidos y que puedan avanzar, vamos a ver muchos casos como el del famoso papá del Checo Pérez, que cuesta trabajo a veces identificar, pues el señor cómo se llama, ¿no? Todo el mundo, pues sí, es el papá del Checo, porque lo vemos en muchos lados. Pero vaya, en el caso de Antonio Pérez, pues es muy común en la política mexicana, ¿no? Yo quiero ser presidente, ok, no puede ser presidente. Bueno, gobernador, no, tampoco. Bueno, pues aunque seas mi diputado, ¿no? Y entonces ya es como, aunque sea, cuando en realidad es el primer objetivo de este tipo de personajes que, pues, no necesariamente que necesiten o que la política los mueva tanto y entonces tengan una vocación de servicio y de transformación social tan arraigada y tan profunda. En realidad lo que les seduce, pues, son estos círculos de decisión y estos espacios
¿no? tan ricos como la Cámara de Diputados, donde al final del día, a pesar de ser uno de 500, pues si participas en alguna comisión, pues tu firma vale y te irán a ver para muchas cuestiones, muchas personas. Entonces, pues sí, hay muchos casos así. El caso de Yucatán también es como nos permite situarnos muy bien en cómo seduce con esta idea de, bueno, tú puedes continuar siendo algo siempre y cuando pues te sumes a la causa morenista. Entonces, habrá muchos desencantados también. Hay que estar atentos a cuáles son las consecuencias de estas desbandadas. Hay estados muy crispados como Puebla. El caso de Chiapas, que se comenzó a complicarle un poquito ahí a las huestes que estaban acostumbradas a definir en esta entidad del sur de la República, y se suma un perfil de alguien que pues llegó por el PES, fue de las primeras personas en decir yo confío en Claudia Sheinbaum, y me refiero a la senadora Sacil del León. La senadora Sacil del León, de una expresión conservadora, evangélica, como el Partido Encuentro Social, pero que de pronto podría encontrar acomodo vía este reparto de candidaturas por cuota de género. Es decir, Chiapas es uno de los estados que es más competitivo y en consecuencia tendría que cumplir con esta parte de la paridad sustantiva. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, porque siempre hay muchos desencantados, hay muchos soldados caídos. Y aquí, hablando de quién va a caer, quién será el soldado caído aquí en la Ciudad de México, no está fácil, hay mucho desacuerdo todavía aquí. Sandra Cuevas, si va a ser Omar García Harfuch, que yo creo que pues lo que diga Claudia, pero Sandra Cuevas no se va a quedar tan tranquila. En el caso de la Ciudad de México ocurre algo que no es que no ocurra en otras entidades de la República, simple y sencillamente por el tamaño de la población. Son fenómenos que se vuelven mucho más visibles. ¿Qué está ocurriendo en la Ciudad de México? Estamos viendo que una cantidad de simpatizantes del morenismo, una buena cantidad de personas cuyas expresiones públicas son progresistas o que están más cercanas a la justicia social, están rechazando de facto y con mucha fuerza y con mucha beligerancia al perfil de Omar García Harfuch. Es muy claro el contraste, y es muy claro el contraste un poco entre aquellos que están por compromiso y aquellos que están por compromiso diagonal financiero. Es decir, de pronto brotan ciertos personajes sin mayor tracción en la capital de la República, pero sí con mucha ambición, en donde yo estoy con Omar es la continuidad, y de pronto uno preguntaría, está bien, puede ser que tú confíes en que Omar es la continuidad, nadie está obligado a creer algo en lo que pues, a lo mejor no ve o no intuye, pero del otro lado, aquellos que rechazan a Omar García Harfuch están un poco más en la organización, están un poco más actuando como un bloque de manera pública ante lo que ellos consideran una imposición y ante lo que ellos consideran un perfil que no corresponde con el siguiente paso en la, entre comillas, ¿no? Utilizo los términos que ellos utilizan, en la transformación de la capital, en la profundización de los programas sociales, en cómo se deben articular los distintos esfuerzos institucionales para que las poblaciones en situación límite o en situación de necesidad puedan seguir accediendo a ello, y no nada más puedan seguir accediendo a ello, lo cual es administrar el conflicto, sino que puedan salir de esa condición. Y otra vez, no tiene que ver con capacidades, única y exclusivamente el entorno, las instituciones mentales que tiene Omar García Harfuch, lo que llaman en ciencia política la trayectodependencia, es decir, los espacios que ha ocupado Omar García Harfuch no le permiten identificar esas contradicciones en la vida pública de la capital, ni en los espacios que necesitan, te diría, todo. Es decir, contrasta mucho los espacios que ha ocupado, y no es por hablar bien de un perfil, pero si llevas 12 años en Iztapalapa y tú llevas 12 años en la policía, y atravesando, entre otras cosas, por episodios como Ayotzinapa, pues tu pensamiento va a ser muy distinto, y no tiene que ver con que si eres mejor o peor, tiene que ver con que ese es tu contexto, eso es lo que el entorno te ha dicho que ocurre con la vida pública. Y Omar García Harfuch, por más inteligente que sea, no lo va a poder remontar en menos de 6 meses, y no lo va a poder remontar en menos de 6 años. Entonces, sí parece que hay una sumatoria de expresiones que hoy están dispuestos a dar la batalla al interior del partido, y
pues vamos a ver dos cosas que pueden ocurrir. Una, pues si deciden que en las dirigencias, en las altas dirigencias, que no tiene que ser Omar, y en caso de que sea, pues cuál es la consecuencia, no te diría que haya perfiles que se vayan de Morena, sino cuál va a ser el coletazo al interior del partido. Sabemos que en Morena sí hay un halo de cambio y de movimiento y de transformación, pero también saben a nivel dirigencial, saben ser crudos y saben ser, te diría, hasta como muy aleccionadores con aquellos que se atrevieron a impugnar los procesos, a no meterse al carril, a no hablar de unidad. Y como ejemplo, de entrada tenemos a Susana Harp en Oaxaca, de quien no volvimos a saber nada, y pues alguien que está haciendo un movimiento, creo que se llama El Camino por México, y que pues tampoco ha aparecido nuevamente por ahí. Está muy calladito. Vamos a ver las consecuencias. Desde luego tampoco Omar García Harfuch es de los fundadores del partido, y eso también le duele a las bases, porque dicen, oye, hay un grupo de gente que se ha partido el brazo junto con el presidente formando este partido, y de repente llega una imposición que ni siquiera tiene el perfil, por deformación profesional, como bien lo dices, no por falta de capacidad, sino por su deformación en el trayecto que ha vivido, y hay otros mejores perfiles. Y también, mientras todo esto ocurre, el Frente Amplio, pues parece ser que no le corre prisa, se está tomando su tiempo. No sabemos si Lía Limón, si Santiago Taboada, bueno, ya la esposa de Felipe Calderón también dice que quiere ser, pero no, pues no avanza. Yo no veo luces en el Frente Amplio, ¿tú sí? Vendrán los informes. Bueno, ya fue el fin de semana pasado, fue el informe del alcalde de Coyoacán, quien no tiene ninguna aspiración, pero a lo que me refiero es que vendrán tanto los informes, los que vivimos en Benito Juárez, pues ya vimos estos pendones que tanto nos ilusionan y nos aleccionan y nos dicen lo mucho que trabaja el alcalde. Lo buenos que somos. Entonces ya hay pendones en la calle, lo cual quiere decir que pronto vendrá el informe de Santiago Taboada. Me parece que el informe de Lía Limón es el próximo sábado, y pues ellos son como los dos perfiles más adelantados por obvias razones, porque gobiernan alcaldías importantes. En el caso de Benito Juárez no es que sea tan numerosa, pero vaya, es el bastión del panismo a nivel nacional. Y en el caso de Álvaro Obregón es, te diría, como una ciudad dentro de la ciudad. ¿Y a qué me refiero? Tienes el más alto contraste que puedes encontrar en alguna alcaldía. Tienes la zona de San Ángel de Chimalistac y tienes las zonas que viven en las barrancas y que no tienen acceso a ningún servicio. Entonces, en el caso de Taboada y de Lía, pues hay que esperar a ver cómo vienen los discursos, qué capacidad de movilización tienen, y no movilización de personas comunes y corrientes, sino pues cuántos alcaldes, gobernadores, regidores de otros municipios, qué políticos se acercan a aplaudirles y a levantarles la mano y a decirles que pues, ellos van muy bien. Y fuera de ellos dos, sí hay otros nombres. Me parece que se anotó Nora Arias, la dirigente del PRD en la Ciudad de México, pues que Nora Arias, fuera de su gestión como alcaldesa en Gustavo Amadero, pues tiene poco que relatarle al electorado de la Ciudad de México. Resta ver qué hace Sandra Cuevas, que comenzó los primeros 2 días que inició recorriendo la ciudad, pues fueron más bien como una suerte de, como si quisiera entrar en una especie de guerra de guerrillas, ¿no? Se fue a meter a la central de abastos con el menor conocimiento de lo que implica la central de abastos, y después fue a un tianguis en la GAM. En fin, de los dos lados la corrieron a golpes, y pues no veo ningún otro perfil. El alcalde de Coajimalpa, que siempre dice, yo quiero ser jefe de gobierno, ¿no? Pero es un poco como el papá del Checo Pérez. Yo quiero ser jefe de gobierno, bueno, está bien, me reelijo, no tengo ningún problema, ¿no? Y llevan 15 años en la alcaldía. O bueno, está bien, no importa, pero pues bueno, soy senador, ya que no pude ser jefe de gobierno, ¿no? Y entonces parece que estos puestos donde pues sí accedes al presupuesto y donde sí tienes que definir cosas que impactan a la mayoría de la población del país, pues fueran como la consolación, porque pues yo ya no pude ser jefe de gobierno, yo quería, pero pues mira, te voy a poner una lana y pues déjame ser plurinominal o me reelijo. Entonces, pues sí, son como planteamientos muy comodinos y nada ambiciosos en términos de beneficiar a la gente. Pero pues la capital, yo creo que ya sabremos quiénes son los más avanzados y quiénes son los dos que se apuntan por cada polo. Oye, el presidente, o fíjate, las dos, ¿no?
Regresando al principio de nuestra conversación, Jaime, las mañaneras y el hecho de la condecoración o el reconocimiento a Salvador Cienfuegos, los ataques a la prensa y luego que haya declarado también el presidente en la mañanera que él está dirigiendo la investigación de Ayotzinapa, ¿qué está pasando con la manera de pensar de López Obrador? Yo creo que lleva 2 semanas de fraseos desafortunados. El presidente, que ocurrió el día miércoles en el aniversario del Colegio Militar, de la fundación del Colegio Militar, se le entregó un reconocimiento a Salvador Cienfuegos, el ex titular de la Sedena, y cuyo marco referencial más importante es la noche de Iguala y la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Recibió un reconocimiento. Esto evidentemente generó crítica por parte de 2 periodistas connotados a nivel nacional, Julio Hernández y Carmen Aristegui. En el caso de Carmen Aristegui ya sabemos que no goza de la simpatía del presidente hace mucho tiempo, pero en el caso de Julio Hernández, el presidente tomó la licencia de decir que eran como robalos porque se desenvolvían en 2 aguas. Y entonces hubo una suerte de crítica, pues no sé si necesariamente sea mordaz, pero sí de desacreditar el trabajo de 2 periodistas que, independientemente de la línea editorial que sigan y del gusto que tengan o no en las personas, pues hacen un trabajo periodístico como ellos entienden, y hacen un trabajo periodístico que implica, y tú lo sabrás mejor que yo, pues que implica asumir una posición crítica. No puedes asumir que si hay un general con un halo tan pesado como la noche de Iguala, pues bueno, y que fue detenido también, perdón que te interrumpa, pero acuérdate que fue detenido también en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico, entonces tiene 2 colas. Claro, y que lo tuvimos que ir a, bueno, lo tuvo rescataron. que ir el Estado mexicano a rescatar, y pues que de pronto eso pasaba desapercibido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ocurre con el presidente no es tanto que le afecte la crítica de 2 periodistas, por más leídos y más escuchados que sean, sino que me parece que ha entrado en una ruta de unanimidad a toda costa, que se refleja en el partido, que se refleja en las decisiones que se toman en la dirigencia del partido, y que no tiene otro sentido. Hoy yo quisiera pensar un poco como en un afán de creer en algo, me parece que tiene un tinte electoral más que desde otro lado. ¿Por qué? Pues porque el presidente asume que controlando la discusión y diciendo estos son malos porque me critican y estos son buenos porque me ensalzan, hoy le permite tener todavía controlada la discusión electoral, y que no quiere dejar pasar la mínima posibilidad de crítica, porque eso podría afectar la narrativa de triunfo y la narrativa de que el presidente es muy bueno y la narrativa de que el presidente va a definir lo que ocurre en este país en términos electorales. Yo creo que asume que así controla la discusión, pero otra vez, ¿no? Cada vez los territorios van siendo más resbalosos, porque de pronto asegurar que periodistas medran a partir de lo que les conviene y en función de lo que les dan de dinero es muy delicado. El presidente está acostumbrado a hacer ese tipo de declaraciones, te diría flamígeras, pero creo que está más en clave electoral que en aquellas cosas que él pueda creer. Aparte, ¿no? Independientemente de todo, el reconocimiento a Salvador Cienfuegos dice demasiadas cosas. Me quedaría con 2. Los militares son los verdaderos sujetos y protagonistas de la transformación de este país durante los últimos 6 años, y no chistan en demostrar el poder que tienen en cualquier espacio que puedan demostrarlo. Entonces, hay que ver cómo nos va a ir el próximo sexenio con tantos militares y con tanto poder militar. Sí, no hay que perderlo de vista, esta militarización que parece ser que se está dando, evidente y claramente el poder militar está ahí, lo podemos ver todos, y el presidente pues ya está en plan campaña desde ahorita y está retomando el estás conmigo o estás en mi contra, y todos con Morena. Pues vamos a seguirlo de cerca como siempre. Jaime, un placer que nos pongas luz en todo lo que sucede en la política nacional. Un gusto, buen fin de semana, que les vaya bien, buen eclipse. Buen eclipse, claro, no se pierdan el eclipse, y nos escuchamos el martes, Jaime. Abrazo. Vámonos un corte y regresamos.
Ya estamos de regreso y sí, qué bueno que nos recordó Jaime García el tema del eclipse anular, que será mañana, el 14 de octubre. Es anular, quiere decir que no es total, solo una parte del sol será cubierta. Este eclipse solar que viviremos el día de mañana, tome sus precauciones, recuerde de no verlo de manera directa. Si puede tener un lente especial, hágalo así. Si no, recuerde que puede reflejarlo en algún espejo o en algo para que lo pueda ver sin tener que verlo directamente. También si está nublado, o si no lo puede ver, o si vive en una región donde no se verá tan claramente, la NASA tendrá una transmisión en vivo desde las 11:30 de la mañana para que pueda usted seguir el paso del eclipse. Entre tanto, yo soy Manuel Yáñez, esto es La Dosis Diaria. Recuerde estar en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook como La Dosis Diaria X. Ya está usted informado. Pásela bien.